Patricia, los saludamos acá. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Queríamos saber cuál es la expectativa que tienen con esta medida de fuerza prevista para hoy, aquí puntualmente en nuestra provincia. Bueno, nosotros acá en La Rioja hemos convocado a un plenario, ¿no?, de trabajadores estatales, nacionales como provinciales, para las 10 de la mañana. Así que esa va a ser la modalidad, ¿no? A partir de esa hora, tanto delegados como afiliados que puedan sumarse, lo vamos a estar esperando. Va a ser presencial y también virtual para los compañeros del interior, y esa va a ser parte de la medida de fuerza, ¿no?, de la jornada de lucha acá de nuestra provincia, ¿no?, que tiene distintas modalidades en distintos lugares, pero bueno, nosotros hemos adoptado esa medida acá. ¿Arana tienen afiliados en todas las reparticiones del Estado? Sí, prácticamente todas, sobre todo los de la administración pública, que sería centralizada, ¿no? Si bien ahí compartimos con otros sindicatos en algunos casos, en muchos somos mayoría, y en otras, bueno, hay distintos 2 o 3 gremios, algunos particulares, en cada una de las reparticiones, ¿no? Bien. En este caso, bueno, la protesta tiene que ver con la recuperación, la denuncia, ¿no?, de la pérdida de salario. ¿Cuál es el número que analizan, Arana, en cuanto a la pérdida real, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras estatales? Sí, en realidad la protesta es mucho más, por los despidos, es por la falta de paritarias acorde, que como ustedes decían, lleva en este año y medio una pérdida de más del 50%, 60% diría, del salario de los trabajadores estatales nacionales, así que es muy fuerte. Y además también las asambleas van en el sentido de advertir sobre un nuevo decreto que estaría saliendo sobre fusiones de organismos, ¿no?, que implicaría más despidos, ¿no? Más despidos. Ellos lo hablan como una forma de eficientizar servicios, pero en nuestra mirada y por todo lo que ha venido haciendo el gobierno a través de este año y medio, ha ido en ese sentido, ¿no? Bajar salarios, desguazar organismos, cerrar organismos, desfinanciarlos, y ahora esto de la fusión de casi 20 organismos a nivel nacional, ¿no? Arana, ¿cuál es la situación provincial con respecto a los despidos particularmente? Bueno, nosotros hemos venido denunciando que tenemos alrededor de 200 despidos en este año y medio, que despidos son contratos, pases a retiro voluntario, digamos, pase a disponibilidad de trabajadores de planta permanente, sumarios administrativos, bueno, una amplia medida, digamos, cantidad, ¿no?, bajo distintas modalidades y distintas medidas, pero que todos han ido en el sentido de achicar, ajustar y destruir el Estado, sobre todo en las provincias, ¿no?, por lo cual hemos venido denunciando que es un gobierno profundamente unitario, porque quiere hacer desaparecer justamente el Estado Nacional de las provincias y reducirlo a unas pocas reparticiones y a unas pocas competencias en la capital federal. Disculpe, ¿a cuánto ascendería el número de despidos en la provincia? Nosotros hemos contabilizado, le decía, alrededor de 200 despidos, que eso es muchísimo para La Rioja, es más del 40%, alrededor del 40% del personal que trabajaba hasta que asumió Milei acá en La Rioja, ¿no? ¿En qué áreas fueron, pues decía esto, ¿no?, las distintas modalidades, los pases a retiro, los contratos y demás? ¿En qué áreas fundamentalmente se dieron aquí en La Rioja? Bueno, en prácticamente todas las áreas, porque algunas han reducido al 50%, otras han cerrado directamente y otras están
con retiro voluntario en pase a disponibilidad, ANSES, Agricultura, CDR, INTA, Parques Nacionales, ENACOM, INADI, Trabajo, Vialidad, Migraciones, SENASA, algunos planes, Plan ENIA, Ministerio de Mujeres, bueno, ahí lo tengo enumerado, pero bueno, son prácticamente en todas las reparticiones, como le decía, algunas todo el personal, otra la mitad y algunas un 30%, pero todas han sufrido recortes, ¿no? Bien. Arana, ¿qué opina del DNU que se dio a conocer ayer por parte del gobierno nacional Restringiendo, ¿no? Estoy muy trabada. Restringiendo el derecho a huelga? Bueno, anoche estuvimos reunidos con el equipo jurídico acá de ATE, y lo primero que tenemos para decir es que un decreto es un decreto y no puede violar una norma constitucional que además está respaldada por tratado internacional, y que no hay ninguna urgencia en sacar ese decreto, que además es tal vez un mamarracho, porque el decreto en su título lo buscamos en el boletín oficial y habla de la Marina Mercante Nacional. Hace todo una cuestión ahí sobre ese tema, y en la página 10, así de la nada, mete unos párrafos, digamos, limitando el derecho a huelga, declarando algunos servicios como esenciales y otros trascendentales, donde habla que los servicios esenciales tendrían que tener un 75% digamos, de cobertura o de trabajadores para poder permitirlo, y otros, los trascendentales, un 50%, enumera, hay una cantidad de actividades que la verdad que nunca se había visto, porque hasta ahora lo esencial era más que nada para proteger la vida, para proteger en el caso de desastres naturales y en algunos otros casos. Así que para nosotros es una estrategia maliciosa, que es para intentar evitar tal vez lo inevitable, porque que es la conflictividad, porque si vos bajas salarios, despedís compañeros, cerrás organismos y demás, la respuesta de los trabajadores tiene que ser contraria a eso y estar en plan de lucha. Entonces, y además, este decreto ya se había intentado meter en la ley base, nosotros también lo denunciamos en ese momento, el decreto 7023, y justamente en su capítulo laboral intentaba hacer con otros argumentos lo mismo, y ese capítulo y ese decreto ya fue rechazado en la justicia en 2 instancias. Nosotros lo hemos sido querellantes en ese caso, y en esto lo mismo, metido en un decreto que nada que ver, mete estos nuevos argumentos para intentar limitar el... A ver, ahí vemos si el derecho. se nos corta un poco la comunicación, a ver si podemos. Estamos charlando con Alfredo Arana, que es el secretario general de ATE La Rioja. A ver si lo recuperamos. No sé si nos escucha. Ahí está. Sí, Arana, ahí en realidad quiero volver un poquito sobre esto que decía de este decreto, ¿no?, que se conoció ayer por parte del gobierno, que restringe el derecho a huelga, y habla de algo que lo mencionaba recién, de la importancia trascendental. Digo, agrega a la actividad esencial, que es lo que se conocía como un concepto nuevo que habla de lo trascendental. Digo, esto es lo nuevo también del decreto, ¿no? Sí, exactamente. El gobierno viene, por eso les decía, no sé si le escuchó, venía en el decreto 70/23, que ya se había judicializado, intentando hacer lo mismo con otros argumentos. En este caso, encuentra esto de la declaración de esencialidad y de... Importancia trascendental. Sí, trascendental a un montón de otros rubros, digamos, del trabajo, para prácticamente todo, lo declara de esta forma, por lo cual nosotros decimos que es una jugada maliciosa para intentar de nuevo frenar un derecho constitucional, una norma constitucional a través de un decreto que no tiene ninguna necesidad y ninguna urgencia para el pueblo, ¿no?, para el pueblo argentino.
Ahora, Arana, ¿han tenido conversaciones con autoridades o con alguien del gobierno provincial, teniendo en cuenta que muchos de esos programas nacionales, en algunos casos y en algunas provincias, algunos gobernadores decidieron absorber, ¿no?, en parte, no en su totalidad, y no en todas las áreas, algunas de esas personas que estaban o como contratadas o en algunos casos con otra estabilidad laboral? ¿Algún diálogo en la provincia ha habido de ese tipo? Sí, hemos tenido reuniones en su momento con el gobernador y con otras autoridades para justamente ver que algunos servicios, incluso a pedido de los usuarios, en el caso de productores, en el caso de temas de salud como Planeria y demás, de que los pueda tomar la provincia, porque bueno, eran importantes. Estos dos casos puntualmente de pequeños productores y de salud, que han tenido buen resultado en la provincia y eran valorados por la gente, ¿no? Entonces, en esos casos sí, y en otros casos hubo negociaciones, pero no llegaron a buen fin, porque, bueno, quedaron algunos en medio de una disputa tal vez política, como el caso de ANSES y en el Parque de la Familia, ¿no?, que se terminó cerrando. Pero sí, hemos tenido algunas reuniones, algunas con buen resultado y otras no. ¿Y tienen expectativa de que se pueda resolver la situación en algunas otras áreas o con otros trabajadores o trabajadoras? Y nosotros, claro, hemos acompañado muchas gestiones, incluso de los propios trabajadores, hemos sido acompañados por el gremio, lo seguimos haciendo, por supuesto, de que algunos servicios los pueda tomar. Sabemos que es complicado porque, bueno, estamos en una situación de ajuste total. El gobierno nacional basa su déficit en el ajuste a las provincias, a los salarios y a las jubilaciones. Entonces se hace cada vez más difícil enfrentar esta situación, pero en la medida de lo posible, desde nuestro aporte, es que vaya en ese sentido, poder contener a la mayor cantidad de compañeros, porque recuerden que la forma en la que se despide es muy cruel, como se dice ahora, que se informa vía un correo electrónico en las vísperas de un fin de semana largo, de las Pascuas y demás, y al día siguiente esa persona se queda sin salario, sin sustento, sin cómo poder llevar un plato de comida a su casa, y entonces es realmente muy difícil para esa familia, ¿no?, que hay que tenerlo en cuenta, que atrás de esos números que hablamos y de política, ¿no?, y de ajuste y demás, hay familias que la están pasando realmente muy mal, ¿no? Alfredo Arana, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE La Rioja, gracias por este contacto. Que tenga buen día. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo para toda su audiencia. Gracias. Bueno, 24 de las 9. 24 de las 9 y ahí nos